Amigos míos, a las revistas digitales y podcasts históricos de El Mundo de la Historia Universal y de México y otros temas de interés en general, y a la Agencia de Detectives Privados Siglo XXI de Derecho e Historia. En esta ocasión les traemos nuestro análisis de las guerras ruso-casanesas. Y ustedes se preguntarán, a ver, El Mundo de la Historia y Agencia de Detectives, ¿qué son las guerras ruso-casanesas? Aquí principalmente vamos a darles unos grandes antecedentes históricos y una información en general. Aquí dice: las guerras ruso-casanesas fueron una serie de guerras libradas entre el Kanato de Kazán y el Principado de Moscú, desde 1438 hasta que la ciudad de Kazán fue capturada finalmente por Iván el Terrible en 1552. Entonces, principalmente estas fueron guerras entre Kazán y Rusia por el dominio total tanto de Europa como de Asia. Pero vamos a ver qué más nos dice esta información, amigos míos. Aquí dice: después de asegurar del Khan el Yarlik sobre la mayor parte de las tierras del noreste de Rusia, el Gran Ducado de Moscú emprendió una política exterior expansionista y de conquista agresiva de otros estados adyacentes, como la República de Novgorod, el Principado de Tver y el Principado de Riazán. En 1480, Moscovia se hizo totalmente independiente de la Horda de Oro después del gran encuentro del río Ugra. Al oeste, la expansión de Moscovia se enfrentó con Lituania en las guerras moscovita-lituanas. Entonces, aquí, amigos míos, sencillamente Rusia y Kazán se estaban disputando todo el territorio, tanto europeo como asiático. Pero aquí, amigos míos, y lo que nos enseña la historia es que sencillamente los conquistadores son los que cuentan la historia, mientras que los perdedores nada más la historia los olvida. Y esto lo podemos ver en la siguiente información que les vamos a leer. Antes de separarse de la Horda de Oro, la región de Kazán formaba parte de la Bulgaria del Volga. 630 a 1240. Esto fue ya sencillamente tanto antes de Cristo y después de Cristo, por lo que leemos aquí en la información. Y luego fue el Ulus búlgaro de la Horda de Oro, 1240-1438 antes de Cristo, después de Cristo. Adoptaron el Islam en 921. 67 años antes de que la Rus de Kiev se convirtiera en cristiana. La frontera entre Moscovia y Kazán estaba cerca de Nizhny Novgorod, a mitad de camino entre las dos ciudades. La tierra al este de Nizhny Novgorod era bastante difícil. Cuando los tártaros atacaban, primero golpeaban a Nizhny Novgorod y luego avanzaban sobre Murov, Riazán y otros lugares, y solo 2 veces se acercaron a Moscú. Cuando los rusos atacaban, solían enviar 2 ejércitos, uno navegando aguas abajo y por debajo por el Volga y otro por tierra. Cuando Moscovia se hizo más fuerte, la lucha se desplazó hacia el este. Antes de 1552, los rusos no intentaron conquistar Kazán y se contentaron con mantener un Khan favorable a Rusia. Un Khan prorruso significaba paz y un Khan antirruso significaba independencia y guerra. En Kazán nunca se estableció una dinastía estable. Los Khanes prorrusos a menudo provenían del Kanato de Kazim, mientras que los Khanes antirrusos eran traídos desde Crimea y otros kanatos. Habitualmente hubo facciones pro y antirrusas,
pero parecen haber sido temporales e inestables. Entonces, ya aquí, amigos míos, nos estamos dando cuenta que había una serie de conflictos por el dominio de Rusia en el aspecto europeo y de Kazán en el aspecto asiático. Entonces, prácticamente esto fue una guerra de territorios, una guerra de poderes, una guerra de egos, que desencadenó en las guerras de Basilio II. Y esto reza de la siguiente manera. Vamos a leer la siguiente información y al final vamos a dar nuestra conclusión final. En 1438, un año después de la fundación del Kanato, el primer Khan de Kazán, Ulugh Muhammad, avanzó sobre Moscú con un gran ejército. Basilio II de Moscú huyó de su capital a través del río Volga, pero los tártaros se negaron a seguir la campaña y se volvieron hacia Kazán después de devastar Kolomna y Moscú. Esto es de las guerras de Basilio II, amigos míos. Ahora bien, continuamos. La campaña de 1445 fue desastrosa para Moscovia y tuvo importantes repercusiones en la política rusa. Las hostilidades estallaron cuando el Khan Masmud tomó la estratégica fortaleza de Nizhny Novgorod e invadió Moscovia. Basilio II reunió un ejército y derrotó a los tártaros cerca de Murov y Gorogovets, pensando que la guerra había terminado. Disolvió sus fuerzas y regresó a Moscú en señal de triunfo, solo para enterarse de que los tártaros habían asediado Nizhny Novgorod de nuevo. Reunió un nuevo ejército y marchó hacia Suzdal, donde se encontraban los generales rusos que se habían rendido en Nizhny al enemigo después de destruir la fortaleza. El 6 de junio de 1445, los rusos y los tártaros se enfrentaron en la batalla de Suzdal, cerca de las murallas del monasterio del Salvador y San Eutimio. La batalla fue un éxito rotundo para los tártaros, que tomaron a Basilio II como prisionero. Llevó 4 meses de negociaciones y el pago de un enorme rescate para salvar al monarca de su cautiverio. Entonces aquí, amigos míos, aquí se ve prácticamente por qué Europa nunca le puede ganar a Asia, porque Asia era una de las potencias más potenciadas, más avanzadas y más cultas, y sobre todo, tanto política, económica y militarmente más avanzadas de todo el planeta. Por lo que, principalmente y precisamente, aquí podemos ver que la eterna guerra entre Europa y Asia siempre ha existido y nunca dejará de existir. Por lo que Asia, sencillamente, tiene muchas más cosas avanzadas en todos los elementos que ya dijimos anteriormente y previamente sobre todas estas cuestiones generales, históricas, universales y generales, globales e internacionales. Europa nunca podrá vencer a Asia porque Asia tiene algo que Europa no tiene, que es precisamente y por supuesto, precisamente y finalmente y sobre todas las cosas, que es lo siguiente: disciplina, honor, justicia y sobre todas las cosas, y finalmente, honor. Y de esta manera finalizamos el presente programa. Esperamos que les haya gustado y nos vemos en un próximo episodio del Mundo de la Historia Universal y de México y otros temas de interés en general y de la Agencia de Detectives Privados Siglo XXI de Derecho e Historia.